Mientras los millonarios dispararon su fortuna y se fueron al éxito financiero tras esta pandemia, la gente de a pie como tú y como yo también se fueron, pero a la mierda. Los pronósticos no varían demasiado. Cientos de millones de peruanos, y por qué no decirlo, de latinoamericanos en general, pasarán a ser pobres y los que ya lo son, lo serán aún más. En este video te mostraré la desigualdad social en la que nos encontramos debido a la pandemia, y qué medidas deberían aplicarse en contra de esta. Yo soy Kevin Omega y esto es Rock Suicida. Verás, hijo, te explicaré rápidamente algo antes de que YouTube detecte esa falla. Las desigualdades socioeconómicas en salud están aumentando. El mundo globalizado en el que vivimos ha extendido los factores negativos de la salud. Las enfermedades y los riesgos están en exceso en las zonas más pobres. Los servicios de salud se están debilitando. Los recortes presupuestarios para las políticas sanitarias se han generalizado a nivel internacional, lo cual se acentúa en una época de crisis económica como la actual. Las consecuencias no han tardado en aparecer, en forma de enfermedades infecciosas emergentes y con la aparición de enfermedades nuevas. Las desigualdades son cada vez más profundas a todos los niveles, y entre grupos sociales no solo persiste, sino que tiende a ampliarse. Aunque claro, nosotros jamás lo llamaríamos desigualdad social. Este es nuestro perfecto equilibrio entre ricos y pobres. Gracias a esto, el mundo es un paraíso. Nadie puede evitar el progreso. Acepta el futuro. Oxfam es una confederación internacional que realizan labores humanitarios en 90 países. Su lema es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. En un estudio que realizó a mediados del 2020, afirmaba que la fortuna de 73.000 millonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia, incluso ahora, cuando Latinoamérica es una de las más afectadas del mundo, afirma Oxfam. Los gobiernos de América Latina están infragrabando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra esta enfermedad, la pobreza y la desigualdad, mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse. Los milmillonarios latinoamericanos ven cómo su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia, todos y cada uno de los días, afirmó el director ejecutivo interino de Oxfam, que es el señor Chema Vera. Los superricos nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados por no pagar el alquiler o tener que decirles a sus hijos e hijas que hoy no hay nada que comer. Al contrario, han recolocado sus activos e invertido en más acciones, bonos, oro y bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica mundial de 2008 y 2011. Mientras la gente muere y se enfrenta a la indigencia, enfermedad y el hambre, es vergonzoso que un puñado de personas extremadamente ricas puedan estar amasando todavía más poder y riqueza, mientras que la clase política como el congresista peruano Luis Valdés viajan a Miami para recibir el año nuevo con sus amigos políticos. El Perú se desangra cada vez más. Mientras los vulnerables esperan a poder vacunarse, cónyuges de políticos y gente adinerada ya están recibiendo la vacuna. Si los gobiernos no toman medidas para cambiar nuestros sistemas económicos, están echando gasolina al fuego del descontento contra las injusticias sociales que ahora están arrasando el mundo. Los esfuerzos de los gobiernos para combatir este virus y salvar vidas se han visto frustradas por la desigualdad y la corrupción profundamente arraigadas, y el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto. Mientras los ricos siguen haciéndose más ricos, Ana de Mendoza, representante de UNICEF, manifestó lo siguiente: más de medio millón de personas ya están careciendo de los ingresos para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, porque están cayendo en situación de pobreza extrema. Revertir esta situación y evitar que se mantengan en ella, no solo desde la perspectiva monetaria, sino también multidimensional, demandan más evidencia, más innovación y más herramientas de política social pertinentes para cada contexto. En Perú, el 75% de residentes más pobres de Lima y Callao perdió su empleo a raíz de la cuarentena decretada por el gobierno. Este mismo escenario se repitió entre los más ricos, pero afectó solo al 6%, según un estudio elaborado por la asociación Escucha al Perú. Esta situación es más agravante para los más de 5 millones de personas migrantes venezolanas que viven en países como Perú o Argentina, que tras huir del caos económico y político, millones de personas se han quedado sin trabajo debido a las cuarentenas.
Muchos de estos extranjeros son indocumentados y han caído en el olvido de las respuestas del gobierno, incapaces de acceder a las transferencias de efectivo o a los servicios de salud. Desesperados y a menudo sin hogar por no poder pagar el alquiler, 80.000 personas han vuelto sobre sus pasos por los Andes para retornar a Venezuela, donde incluso antes de la pandemia 1 de cada 3 venezolanos se enfrentaba al hambre. En muchos países latinoamericanos decretaron cuarentena total, cuando ninguno de estos países estaba realmente preparado para esta decisión. Los latinoamericanos están profundamente preocupados no solo de contagiarse con este virus, sino por sus ingresos económicos, su salud, la violencia doméstica, la falta de alimentos, la discriminación, la educación y el hacinamiento, aseguran los expertos en desarrollo de las Naciones Unidas. A pesar de haber activado uno de los confinamientos nacionales más rápidos y agresivos de América Latina, incluso antes que Francia y el Reino Unido, Perú es el segundo país más afectado de América Latina después de Brasil, y ahora es uno de los peores focos de esta enfermedad en el mundo. Tengo un video sobre el por qué la cuarentena total no funcionó antes, mencionando los motivos en los cuales fallaron y qué se debería hacer para contrarrestar esta situación. El link te lo dejo en la parte superior de la pantalla para que luego puedas verlo y de paso me regales un like y una suscribida al canal, que me ayuda muchísimo. Volviendo al tema general, todos se estarán preguntando, ¿qué medidas se debería tomar en contra de la desigualdad en esta pandemia? Si se aplicara en el 2021 un impuesto al patrimonio neto de entre 2 y el 3,5% a quienes tengan más de $1 millón, los gobiernos latinoamericanos podrían recaudar hasta $14.200 millones, que podrían ser invertidos en salud pública y protección social. Esta cifra es 50 veces la cantidad de lo que se podría recaudar este año de los 1.000 millonarios de la región. Esta es una propuesta de medida que se plantean varios países, entre ellos España, Italia o Argentina. Es la de aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Su objetivo sería recaudar dinero subiendo los impuestos sobre el patrimonio, que es el dinero que se tiene, subiendo los impuestos de la renta personal, que es el dinero que se gana, y subiendo los impuestos sobre la propiedad, que es aquello que se tiene como casas o coches, de aquellas personas con más recursos. Algunos critican que esta subida de impuestos dañaría la inversión y la creación de empleo, haciendo más difícil la recuperación económica. Sin embargo, otros apuestan porque esta medida se aplica a largo plazo y no solo como un parche para luchar contra la crisis económica actual. El virus se ha expandido por América Latina por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los gobiernos que no graban suficiente las grandes fortunas. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre, o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde, menciona el experto Chema Vera. La crisis del virus empezó a notarse desde el inicio de las medidas de confinamiento, pero sus consecuencias podrían aún alargarse durante meses y quizás años. De hecho, el Fondo Monetario Internacional explicó que podría ser la peor crisis desde la Gran Depresión de los años 30, que tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. En general, países de todo el mundo han tomado medidas similares para retrasar el pago de impuestos y créditos, proteger a los más vulnerables y dar ayudas para el desempleo. La Comisión Europea ha anunciado medidas para proteger a las pequeñas y medianas empresas, la concesión de préstamos bancarios y la garantía de alimentos esenciales, entre otros proyectos y ayudas estatales. La ONU indica que esta acción es urgente en múltiples áreas como el frente epidemiológico, sanitario y de saneamiento, y en el frente económico, mercados laborales y protección social. En el estado actual de emergencia, los gobiernos deben priorizar campañas transparentes desde la información pública, planificar estrategias que involucren a grupos marginados en áreas urbanas y comunidades indígenas, garantizar el acceso a agua limpia, jabón, alimentos, ingresos y otros artículos esenciales, garantizar la conectividad a internet, usar espacios diferentes a los hospitales para aislar a los pacientes con este virus y diseñar estrategias para mover pacientes de manera segura entre las instalaciones médicas.
Más adelante, los gobiernos deberían proporcionar pruebas gratuitas de esta enfermedad a los grupos más pobres y vulnerables, seguir abriendo nuevos centros de aislamiento, garantizar el acceso al agua potable, garantizar que los grupos marginados posean dispositivos que les permitan rastrear, ampliar la inclusión financiera digital, proteger los medios de vida y proporcionar transferencias monetarias a los pobres. También deben diseñar programas de empleo temporal, distribución directa de alimentos seguros, implementar recortes de impuestos o aplazamientos, evitar recortes de servicios básicos como agua, electricidad y Wi-Fi, mitigar la violencia doméstica, mantener la educación y garantizar el acceso a la salud y la medicación más allá de este virus, recalca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería existir un impuesto para las grandes fortunas con el fin de ayudar a la salud pública? ¿Crees que el gobierno debería retrasar el pago de impuestos y créditos para proteger a los más vulnerables? ¿Crees correcto que el gobierno debería realizar campañas gratuitas para las personas más necesitadas? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Te recuerdo que este canal no cuenta con un día ni horario específico al subir este tipo de videos, así que suscríbete a este sexy canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te llegue la notificación apenas suba el siguiente video, que desde ya te digo que te va a gustar. Comparte este video con todos tus amigos para que este canal siga creciendo y por favor no te olvides de darle like. Dar like ayuda muchísimo para que así YouTube pueda difundir este video. También estamos en Facebook como Rock Suicida, donde estaré subiendo todo lo relacionado con este canal, todo, así como el texto que redacté por si deseas usarlo. Se despide de ti tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar Tinkuna Kama.